Muy buenas noches, amados hermanos, una bendición estar nuevamente con ustedes en esta hora, este momento precioso que hemos dedicado a los discipulados familiares todos los lunes. Así que quisiera invitarle ahí donde está, por favor, con su familia, a que nos acompañe en una oración esta noche para poder iniciar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites reunirnos, Señor, a través de los medios virtuales, a través de los medios de comunicación, papito lindo, y poder llegar hasta los hogares, las casas, las familias, papito, que tú deseas que sean edificadas. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes el control de los aires, de los ambientes, que derrames de tu presencia, Señor, que seas tú el que hable, Señor. Llena, Señor, nuestra boca, pon las palabras, papito lindo, para edificar hogares, casas, matrimonios, y que tu preciosa palabra, Señor, cause el efecto por el cual ha sido enviada. Te damos gracias en esta hora, en todo tiempo, Señor, y hasta los hogares, Señor. Toma ese ambiente, papito lindo, quita todo distractor en el nombre poderoso de Jesús y que fluya, Señor, tu presencia y tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Estamos nuevamente este lunes de discipulado familiar para poder tocar temas preciosos e importantes en la edificación de nuestra casa, de nuestros hogares, de las familias, que son esa base importante que el Señor ha dejado establecida desde la fundación de la humanidad y que Él siempre ha querido trabajar con familias. Esta preciosa noche quisiera hablarle de un tema que hemos titulado El orden empieza en casa. Así, hermanos amados, el orden empieza en casa. Quisiera mencionar un versículo, no lo he puesto acá, pero quisiera dejarlo en tu corazón, que es Isaías 45:2, que dice que yo iré delante de ti, dice el Señor, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. El Señor siempre va adelante de nosotros queriendo y lo logra, hermano, enderezar los caminos torcidos y cambiando todo aquello que no es correcto. De tal forma entonces que el Señor quiere trabajar en nuestros hogares, quiere trabajar en tu casa, quiere trabajar en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu hogar y en el mío. Entonces, uno de los ingredientes preciosos para que el Señor trabaje es el orden. Y el orden el Señor lo establece en su palabra y Él desea que nosotros caminemos en un orden. Para poderme adentrar en este precioso tema, yo quisiera irme a algo bien básico, que son los 10 mandamientos. Yo no sé cuántos se saben los 10 mandamientos de memoria, porque déjeme decirle que más allá de memorizarlos uno por uno, tenemos que entender el espíritu de los mandamientos, y entonces cuando nosotros sabemos y interpretar el espíritu de los mandamientos, prácticamente estaremos cumpliendo los 10 mandamientos. Quisiera que leamos juntos los 10 mandamientos para darles un repasón ahí en casa. Tal vez los niños que están acompañándonos pueden esta noche a ver si se acuerdan y saben todos los mandamientos. Esto lo saben en la escuela dominical los niños del área de niños. A ver, dice mandamiento número 1. No tendrás otros dioses. Estos mandamientos los encontramos en el capítulo 20 de Éxodo, del 3 al 17. ¿Acaso les pongo el resumen? Número 2, no te harás ídolo. Número 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Número 9, no darás falso testimonio. Y número 10, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Bueno, yo no sé si se sabía todos o se acordaba de memoria de los 10 mandamientos, pero aunque no lo supiésemos de memoria, recitarlos de memoria, de nada nos sirve si no entendemos cuál es el espíritu de los mandamientos, cuál es el deseo del corazón de Dios para nuestras vidas, para nuestra casa y para nuestra familia. Pero el Señor, en su infinita misericordia, sabiendo en primer lugar que quizás no nos los íbamos a aprender de memoria, Él nos deja una guía, Él nos deja unos principios preciosos que hoy a la luz de la palabra vamos a tratar de entender para que ya no te tengas que memorizar los mandamientos, sino que entendamos el espíritu por el cual el Señor dio los mandamientos, de tal forma que cuando lo entendamos los estemos implícitamente cumpliendo. Porque entonces vamos a ver que el Señor precioso nos deja algo así como, yo le he llamado como un resumen que abarca estos 10 mandamientos y que es Jesús el que viene a explicarlos de cierta forma cuando muchos de los discípulos le preguntaban,
¿Cuál es el mandamiento más importante? Porque si a ti te preguntaran en esta hora, ¿cuál es el mandamiento más importante de estos? Entonces, ¿cuál sería, hermano? ¿Será el no matará? ¿Será el no tener otro Dios? ¿Será el no dar falso testimonio? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Entonces, cuando vienen y le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, el Señor nos explica de alguna forma el espíritu de los mandamientos o la razón de los mandamientos, el fundamento para que se nos quede en el corazón y no solo la letra en el pensamiento. Entonces quisiera enseñarte esta siguiente gráfica donde le hemos puesto el espíritu de los mandamientos. Marcos 12:29 dice: Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Marcos 12:31: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, estudiemos un poquito acá el espíritu de los mandamientos que el Señor, de alguna forma, nuestro Señor Jesús, resumió acá de una forma bien clara. Estos versos nos dan una guía clara del orden que debemos tener en nuestras prioridades, en nuestros pensamientos, en el amor y en los sentimientos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El orden comienza en casa. Pero para poder desarrollar el tema tenemos que poner de fundamento los mandamientos de Dios que Jesús resume en estos 3 versículos como el espíritu de los mandamientos. Entonces, tenemos que empezar a entender. Leámoslo despacito otra vez. Mire, pues, entendamos este espíritu precioso que el Señor deja. Aquí el Señor da un orden. Si se dan cuenta, el Señor viene a poner un orden que resume estos mandamientos. 12:29 de Marcos dice: Jesús respondió: el más importante es: escucha, a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, si se dan cuenta, uno de los mandamientos es, de los 10 mandamientos que leímos en Éxodo 20, era: no te harás otros dioses. Otro de los mandamientos era: no te harás ídolo. Otro era: no tomarás el nombre del Señor en vano. Otro era: acuérdate del día de sacrificio de reposo para honrarlo. Solo ahí, en esos 4 mandamientos, se resume Marcos 12:29, donde dice: el Señor uno es. Y tiene que ver también Marcos 12:30, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Entonces vemos acá que Jesús viene a traernos el espíritu de los mandamientos, porque si tú amas al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, no tendrás otros ídolos, no te harás otros dioses, no te irás en pos de otros ídolos falsos, ni tampoco vas a jurar el nombre de Dios en vano, porque amas y respetas al Señor, y vas a acordarte del día de reposo, vas a acordarte del Señor porque Jesús es tu reposo, vas a congregarte, vas a guardarte en el principio del temor del Señor porque Él es primero en tu corazón. Entonces, si nos damos cuenta, cuando empezamos a seguir el consejo de Cristo de poner en primer lugar que uno es nuestro Dios, que pongamos en primer lugar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, entonces empezamos implícitamente a cumplir los 10 mandamientos. Luego veamos la última parte donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no cometerás adulterio, porque no vas a desear a la mujer de tu prójimo. No darás falso testimonio, porque vas a amar a tu prójimo y no vas a desear lo que tú no deseas que te hagan. No vas a codiciar nada de tu prójimo, porque lo vas a amar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nos vamos viendo esto precioso, hermanos, no te tienes que memorizar los 10 mandamientos, sino tienes que amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, tu mente y tu corazón, y amar a tu prójimo. Y esos 2 mandamientos que el Señor vino, realmente Él dijo que los trajo en el tiempo del Nuevo Testamento, pero realmente si los analizamos, el Señor no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, pero le añadió eso precioso que solo Él sabe hacer, que le vino a dar el espíritu de los mandamientos. Amén. No solo por ley, no solo por regla, porque mire, hay unos que son bien bandidos. Dice: no codiciarás nada de tu prójimo. Por ejemplo, el Señor Jesús habla de algunos de estos mandamientos y los explica aún más, porque dice: se os ha dicho, no matarás. Pero Él dice: cualquiera
que en su corazón o en su mente o en sus palabras le diga estúpido a su hermano, es culpable, dice, ante el concilio. Entonces el Señor Jesús viene a subir el nivel de estos mandamientos, porque cuando nosotros le decimos estúpido a alguien, a nuestro prójimo, no estaríamos cumpliendo con el segundo que Él dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? Entonces sencillamente tenemos que entender el espíritu de los mandamientos. Es primero amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Yo no sé cuántos nos están viendo que tengan hijos, algunos quizás hijos pequeños. Qué difícil es o qué triste para los papás, ¿verdad? Cuando los niños se pelean. Para las cosas de niños a veces uno tal vez no afectan, pero qué triste es ver cuando hermanos se pelean, hermanos biológicos. Ahora imagínense cómo será de triste para Dios ver que sus hijos, todos aquellos que hemos creído en Él, nos peleemos unos con otros. Si uno se pelea con otros, si uno tiene discusión con otros, si uno incumple este principio de amar a nuestro prójimo, entonces contrista el corazón del Señor, no está cumpliendo con el espíritu de los mandamientos. Como te repito, estamos poniendo esto de base porque vamos a hablar hoy, si el tiempo nos lo permite, del orden que trae bendición para los hogares. Pero ese orden no va a empezar en el hogar, no se va a manifestar el orden en el hogar si primero no tenemos claro que el orden debe de empezar amando al Señor por sobre todas las cosas. Ahí donde estás, dile a tus hijos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y habla de todo tu corazón, no la mitad del corazón, ¿verdad? Porque algunos tienen un sincretismo, que es una mezcla en el corazón, que podemos ver que quizás dice que aman a Dios, pero también aman cosas del mundo, todavía aman cosas de Egipto, todavía como el pueblo cuando salió de Israel suspira por las cosas del mundo, ¿verdad? Suspira por las cosas del pasado. Entonces quiere decir que su corazón no ama completamente al Señor. Y en esa evolución debemos ir todos, ya no anhelando las cosas del mundo, sino anhelando amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Mire, por ejemplo, ¿por qué muchas veces hay temor o miedo en el corazón de los hombres? Porque no se ha llegado a perfeccionar el amor hacia nuestro Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón. Si eso llega a ser perfecto con todo nuestro corazón y Él es todo para nosotros, en esa perfección ya no cabe el temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, cuando a veces todavía tenemos temores, miedos, esas angustias que puedan venir sobre tu corazón, es porque todavía nos hace falta caminar en ese perfeccionamiento del amor. Por eso debemos procurar, como familia, papá, mamá, hijos, ir creciendo en ese amor. Y por eso algo tan precioso que Dios dejó establecido es la familia, porque ahí es donde nos toleramos unos a otros, nos amamos, nos perdonamos nuestros errores. En la familia es donde mejor nos conocemos, ahí es donde nos sabemos bien cómo somos, pero ese amor es donde se manifiesta ahí, porque nos cubrimos los unos a los otros en la casa, nos cubrimos, y también ahí se cumple. Entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se perfecciona el amor para con Dios, se perfecciona el amor para con los demás, y entonces vamos creciendo en amor. Basados en esto, entonces, cuando ya tenemos estos principios, yo quisiera decir algo. Por ejemplo, cuando ya tenemos claro el orden de Dios en nuestra vida, vamos a tener claras cuáles son nuestras prioridades. Vamos a tener claros cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros sentimientos, porque si no, va a resultar alguien amando más al chucho que otras cosas, porque suele suceder. Yo conozco gente que ama más a su carro, que ama más a su mascota, que ama más a esto, al otro, por no decir otras cosas. Pero entonces hay un desorden sentimental, hay un desorden en sus pensamientos, hay un desorden en sus prioridades, porque quizás no conocen estos principios. Oye, oh Israel, el Señor uno es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza. Entonces, primero, ¿qué es primero? Si ponemos esto aquí, ¿qué es primero? ¿Dios, tu carro o tu esposa? ¿Dios, tus hijos o tu deporte favorito, tu pasatiempo favorito? ¿Qué es primero? Si vamos a esto, primero es Dios. Y vamos a ir entendiendo ahorita más adelante qué otras prioridades vienen y ese orden que tiene que venir a nuestra vida. Cuando empezamos a entenderlo y empezamos a ordenar nuestra vida, hermano, vienen resultados preciosos de bendición, de la verdadera prosperidad que no añade tristeza, que viene de parte del Señor. Entonces esta noche te bendigo y te invito a que juntos podamos seguir estudiando El orden empieza en casa. Acompáñame a Marcos 12:30, que es el primero que estuvimos leyendo ahorita, y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mire pues, primero, corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Entonces, aquí empieza el orden. ¿Cuál es el mandamiento? El que debemos cumplir primero es este. Y seguido de este, hermanos amados, van a venir consecuencias preciosas para nuestra vida. Por cuanto honramos a Dios y lo tomamos a Él primero, van a venir bendiciones. Entonces, aquí propiamente cuando hablamos amarás al Señor con todo tu corazón, está hablando de con toda cuando habla del alma, la mente, el corazón, está hablando con todo tu aliento, con toda tu vitalidad, desde lo más íntimo, con toda tu voluntad, dice la palabra. Entonces está hablando de que le debemos de poner toda la pasión de nuestra vida al amor al Señor. Él debe ser nuestro primer y principal amor. Él debe ser todo en nuestra vida. Cuando ese orden se cumple, ay hermano, vienen las verdaderas bendiciones. Pero esto es lo que a veces cuesta, ¿verdad? Porque muchos en su escala de valores, hay algo que en economía, cuando uno estudia cursos de economía, alguien quizás no me dejará mentir que estudie esto a nivel de la universidad, hay algo que se llama escala de valores. Y la escala de valores es aquel bien que para unos puede ser más importante y para otros menos importante. Entonces, para ti en la escala de valores el número 1 puede ser esto, para otros su número 1 puede ser el que para ti es el 2, etcétera, etcétera. Entonces, la escala de valores de cada uno es diferente. En esa escala de valores debería ser primero Dios. Él debería ser lo más importante para nosotros. Pero algunos tienen sus pasiones, sus deportes, cualquier otra cosa. Y de último tienen por ahí a Dios. Si me da tiempo, atiendo las cosas del Señor. Si me alcanza, pues atiendo para la casa del Señor, etcétera, etcétera. Cada quien sabrá cómo está su corazón. Porque al final esto no lo mide el pastor, esto no lo mido yo, esto no lo mide nadie más, sino que el mismo Dios. Porque Él conoce tu corazón. Y Él conoce cómo está y va a pesar nuestros corazones si realmente Él es para nosotros primero. ¿Estás amando al Señor con todo tu corazón? Corazón, pasión, este fuego ardiente, es el Señor tu amor, tu alma, tu mente. ¿En qué meditan tus pensamientos? ¿En qué medita tu alma? ¡Wow! Eso es lo que deberíamos estar preguntándonos en esta hora, para ver si realmente hemos puesto al Señor en primer lugar y con todas tus fuerzas. ¿En qué estás dejando tu vigor? ¿En qué estás dejando tus fuerzas? Porque eso también deberíamos de estar analizando. El Señor nos está pidiendo prácticamente todo para Él. Él debe ser primer lugar. Cuando tú como sacerdote de casa, padre, madre en la casa de familia, tienes al Señor como en primer lugar, vas a poder también ministrar a tu casa, a tu familia, para que en ellos se manifieste que Dios sea el primer lugar. Pero no podemos esperar que nuestros hijos busquen de Dios si quizás nosotros no lo estamos haciendo. Es muy triste porque la palabra de Dios dice, por cuanto despreciaste mi conocimiento. Oiga bien, por cuanto despreciaste mi conocimiento, dice el Señor, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces hay muchos mayores, adultos, que se han olvidado del conocimiento, del temor de Dios, de los principios divinos, no buscan del Señor. Tienen al Señor en segundo plano. Creen, quizás creen, pero no le toman importancia a la palabra, al congregarse, etcétera, etcétera. Y aparentemente pueden estar bien. Pero la consecuencia, mire qué es, por cuanto te olvidaste de mi conocimiento, por cuanto despreciaste mi conocimiento, no dice vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, no dice me olvidaré de tus hijos. A mí eso me impacta y me da mucha tristeza ver cómo muchos quizás se han acomodado y se han olvidado del temor de Dios, de amarlo en primer lugar, de ponerlo en primer lugar. Muchos quizás hasta han usado como pretexto el distanciamiento que se está viviendo hoy en día social para distanciarse también del Señor, ¿verdad? Para ya no buscar de las cosas de Dios. Ahora el problema, quizás ahorita no lo sienten. El problema, según esta palabra, es que el Señor se olvida de sus hijos. Qué tremendo es que esa consecuencia va a llegar hasta las segundas y terceras generaciones. ¿Y qué culpa tenían los pobres? Si hubiesen tenido sacerdotes en casa que pusieran en orden sus prioridades, poniendo a Dios en primer lugar, no hubiesen esas consecuencias que el Señor dice. Entonces, basado en esto, mire que esto solo es como el marco teórico.
de los mandamientos, cómo el Señor Jesús viene y explica el espíritu de los mandamientos y de alguna forma ordena las prioridades que deben de haber en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente y dónde debemos de poner nuestras fuerzas. Entonces ahora viene y entonces la pregunta sería, ¿qué debemos nosotros ahora ordenar en nuestra casa, en nuestra vida, para agradar a Dios, basándonos en estos principios preciosos? Entonces, dile al que tienes ahí cerca, ¿qué será lo que tienes que ordenar? Luego de tener nuestros pensamientos en orden, amados hermanos, o sea, de tener a Dios en primer lugar, hago la advertencia, a Dios en primer lugar, ¿ok? Porque Él debe ser nuestro primer lugar. Entonces, tú puedes decir ahí donde estás, Señor, tú eres primero en mi vida, en mi corazón, amén. Entonces, media vez hemos puesto al Señor en primer lugar, debemos empezar a ver cómo está nuestro corazón, nuestros sentimientos y empezar a ordenar cosas en la casa. Entonces, aquí viene lo primero que debemos empezar a ver. Génesis 37:3. Mire esto, qué tremendo, mi amado hermano. Debemos de ordenar esto. Génesis 37:3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. ¡Wow! Recordémonos que José tenía 11 hermanos. Él era el número 12. O sea que eran 12 hermanos. Entonces imagínense cómo se puede sentir un hermano o un hijo que no siente quizás que es amado por su papá o por su mamá. ¿Cómo se siente un hijo? Este es un error y es un orden que debe venir a la casa y se llama ordenando las preferencias. Porque aquí, desde este punto de vista, yo sé que hay un propósito. Ahorita no quiero ver el propósito escatológico ni el propósito divino, sino que ahorita centrémonos en lo familiar. Desde el punto de vista familiar, lamentablemente, como Israel o Jacob amó más a José, le puso un su tacuchón así bien chilero, pura caja fuerte, dice, porque era de varios colores, o sea, no encontraba la combinación por ningún lado, pero era diferente al de los demás. Entonces José estaba así bien bonito, bien arreglado, tenía una diferenciación, un trato preferencial de su papá. ¿Y esto qué causó? Envidia, celos, enojo, y hasta el punto que desearon matarlo, y no lo mataron, por poco lo mataban, pero sí lo metieron en una cisterna y lo vendieron y hicieron estragos con él. Por supuesto, como le digo, hay un propósito de Dios, pero no estamos estudiando en este momento el propósito superior divino del Señor en esa familia, sino viendo los errores que sucedieron en esa familia porque hubo una preferencia. Entonces, aquí vemos que según el relato bíblico, los hermanos empezaron a odiar, dice, a José, a tal punto que intentaron matarlo y al final simularon su muerte y se deshicieron de él. De una u otra forma se deshicieron de él. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando hay preferencias, y ese es un desorden en el hogar, cuando hay preferencias, viene y se siembran celos y diferencias entre los hermanos. Eso es muy, muy malo. Esto es lo que nosotros debemos de ver y no debemos de sembrar ningún tipo de preferencias para poder evitar que después las generaciones siguientes, los hijos o los nietos, tengan problemas y diferencias entre ellos al tal punto de llegarse a odiar, como en este caso, porque se sembró de una forma incorrecta desde los padres. Así que por favor, amados papás que están escuchando, mamás, abuelos, abuelas, ¿va? Porque aquí es todo, entra todos los que tienen esa responsabilidad de poder bendecir hijos o nietos. Entonces tenemos como que dejar bien visto que no tengamos ese tipo de preferencias que vayan a causar división en los hijos, porque al final nosotros como padres queremos que los hijos estén bien, que estén unidos. Entonces tratemos de ser, mire, algo que yo he aprendido de mi esposa, que Dios la bendiga, es que ella siempre me dice, sé parejo, sé igual. No porque uno tiene más o tiene menos, yo le voy a dar menos al que tiene más o más al que tiene menos. No, sé parejo. Entonces me ha enseñado mucho eso y a veces uno es mero despistado, ¿verdad? Y puede ser inconscientemente que está siendo injusto. Entonces, por favor, chequeemos eso en nuestro hogar, veamos cómo están nuestros hijos, nuestros nietos, si estamos siendo parejos, si estamos siendo justos, para no causar problemas que van a venir en el futuro entre ellos. Que Jehová reprenda al diablo, no le demos pie de entrada al enemigo.
No podemos entonces tener pensamientos disparejos sobre nuestros hijos. Por ejemplo, a él le va bien, entonces no le doy, pero a aquel otro le está costando, entonces le voy a dar más. Eso sería un poco injusto. Va a ser injusto en el corazón de los que van a recibir. Entonces tenemos que hacerlo correctamente. Que Dios, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento y nos dé sabiduría para hacer las cosas correctamente. Entonces, de todos modos, ¿sabe por qué debemos de ser justos? Por ejemplo, si a alguien de tus hijos le está yendo bien, a otro quizás le está yendo regular, y tú eres injusto en la distribución, no estaríamos cumpliendo aquel principio que dice, al que tiene, se le dará más, porque estaríamos cortándole la bendición del que tiene y darle más. No sé si me está dando a entender. Entonces, el Señor quiere que seamos en nuestro corazón parejos. Dice Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Este es un principio de parte de Dios que tiene que ver con las bendiciones que va a recibir alguien. Bueno, entonces vamos a seguir a otro punto, pero quiero dejar como esto como bien en tu corazón, porque al final estamos creando generaciones de hijos y de nietos, y hasta de bisnietos, quizás algunos, ¿verdad? Seamos parejos, seamos justos, pidámosle a Dios sabiduría, con todos, seamos parejos con todos. Eso te va a traer una gran bendición. Acuérdate que empezamos hablando del orden: amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, amar ahora a tus hijos parejo, a tus nietos parejo, a los que vas a bendecir parejo. Que el Señor te dé sabiduría en el nombre de Jesús. Bueno, sigamos adelante, pues, ordenando la casa. Aleluya, estamos en lunes de discipulado familiar. Génesis 25:28. Llamó Isaac más a Esaú. No, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí se pusieron las cosas más tremendas, porque en el otro caso había una preferencia, ¿va? En este caso hay un amor dividido, hay bandos. La mamá consiente más al muchachito, a X muchachito, y el papá consiente más al otro Y muchachito. Y esto al final también trae cierta división, porque podría haber contienda entre los padres. Eso no es correcto. Los padres tienen que estar de acuerdo, por eso debe haber unidad, debe de platicarse. Si no, los hijos van a ir primero con el papá y el papá le va a decir no, y entonces voy con mi mamá que va a decir sí, o viceversa, y están jugando a descontrolar el matrimonio. No, tiene que haber unidad entre los papás y tienen que estar de acuerdo en la toma de decisiones, en las bendiciones hacia sus hijos, en la toma de decisiones, de permisos, etcétera, etcétera. La historia acá del amor entre de Isaac y Rebeca es una preciosa historia, se acuerda usted, llena de bendiciones, y el problema fue ya con los hijos. Entonces cada uno desbordó su amor para diferente hijo. Rebeca amaba a Jacob, formando un bando. Isaac amaba a Esaú, formó el otro bando. De esa forma incorrecta y desordenada de amar, llevó entonces a la división de la familia, a tal punto que uno tuvo que salir huyendo, temiendo que el otro lo matara. Lo mismo, ¿verdad? En el caso anterior, cuando vimos la casa de José, lo querían matar sus hermanos, lo vendieron. Acá Esaú quería matar a Jacob, hermano. Y Dios tuvo que trabajar, claro, precioso Dios, porque siempre va a obrar para bien. Y en la historia ya cuando vemos el plan de Dios, Él siempre es perfecto. Pero ahora vamos solo a la familia, vamos a esa casa. Vamos realmente, ¿qué pasó ahí en la casa? Pues lo que sucedió es que cuando Esaú regresó y su papá había bendecido a Jacob, dijo, ¿dónde está ese mi hermano? Porque lo va a matar, dijo. Y lo andaba buscando y la mamá le dijo, andate porque te va a matar. Y ciertamente lo ayudaron a que se fuera porque lo iba a matar. Es más, durante algún tiempo que pasó, todavía temía Jacob que Esaú lo venía buscando para matarlo, hasta que el Señor sanó el corazón de ambos y pues se reconcilian en un futuro distante. No recuerdo si los papás todavía estaban o no, pero eso pasó por la misericordia del Señor. Pero ahora vamos al contexto de que esa familia tuvo problemas. Imagínense cuántas familias hay que los hermanos no se hablan, no se quieren, y Dios nos guarde que hasta se deseen matar o morir. ¿Por qué se sembró mal en el principio? Porque hay este tipo de amor dividido. Por favor, que el Señor te dé sabiduría, mamá, papá,
Amemos parejo a nuestros hijos, pongámonos de acuerdo. Yo sé que todos son diferentes, pero que Dios nos dé esa estabilidad, esa sabiduría. Por eso hay que amar más a Dios y primero a Dios por sobre todas las cosas, para que Él te dé la sabiduría de cómo educar a tus hijos, de cómo formar tu hogar, para no, perdóneme, echar a perder relaciones entre los hijos. Porque aquí echaron a perder la relación. Echaron a perder la relación al tal punto que si el Señor no obra acá en este hogar, hermano, se matan los dos. Se malmatan, como dijéramos. Bueno, entonces, amor dividido. Bueno, sigamos, porque nos falta todavía platicar otras cosas. Mire este otro, hermano. Estamos hablando del orden de la casa. Primera de Samuel 18:20. Y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Mire pues, aquí le puse yo de título amor y manipulación, o podríamos llamar amor interesado. Mire pues este desorden que a veces sucede y que Dios nos guarde de que así sea. Le voy a leer otros textos que están un poquito adelante. Saúl dijo: se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dio a David por segunda vez, le dijo: serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos: hablad en secreto a David diciendo: he aquí el rey se deleita en ti y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé yerno del rey. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a David. Pero David dijo: ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Bueno, quiero decirle que acá veamos lo familiar, ¿verdad? Por supuesto hay un propósito de Dios, como en todo, para que David llegara a esa familia de Saúl y de Mical, que después vimos que era un problema para él, porque incluso le estorbaba su adoración, se burlaba de su adoración, de su danza, pero eso fue después. Ahora veamos el principio, cuando todavía no había pasado nada. Resulta que Saúl vio y dijo: este es buen yerno, este me conviene. A él, a los propósitos de Saúl, porque él dijo: este me conviene, porque dice, va a ser lazo para que la mano de los filisteos sea contra él. Entonces, lo que quería era un aliado, un guerrero, y no estaba viendo realmente a un yerno, ni estaba viendo si le convenía a su hija, o él a ella, o ella a él. Él lo que quería es ver sus propios intereses. Entonces, esto es un amor por manipulación, por intereses. Que Jehová reprenda al diablo y que nos libre de eso. Mire, le voy a decir algo, usted se va a reír ahorita tal vez, pero yo me acuerdo que a veces he visto que las abuelitas dicen, cuando le están preguntando: mira, mi hijita, o algunos hermanos le dicen de otra forma, pero ¿y qué tal? Es de ojos verdes, le dice. Míreme el ojo, es de ojos verdes, le dice. Otros dicen, tiene cobertura. Ya se imagina que está hablando, ¿verdad? Y se conduce bien. Y tiene testimonio. O sea, le está diciendo: tiene casa, tiene carro, tiene billete. Entonces algunos ven solo el interés, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo en este momento, hermanos. Sí, me estoy refiriendo a algo interesado, algo pactado que se dio en Saúl. Y David, pues de alguna forma, pues en el propósito de Dios se vio involucrado ahí. Y pues le dieron a Mical de premio por matar al gigante. Pero al final creo que no era lo mejor, ¿verdad? Tal vez no era lo mejor. En fin, lo que debemos de ver es que se debe de ordenar eso en nuestra casa, hermano. Porque no va a traer un buen resultado. Al final no va a traer un buen resultado y no va a ser un verdadero amor para que traiga felicidad a esa futura pareja, ¿va? Ningún tipo de interés. Oiga bien, ningún tipo de interés, sea material, sea de jerarquía, sea de posición, sea de pertenecer a una familia, de abolengo, sea de optar a un puesto, un rango, una posición, así como en este caso. Fue interesadamente. Entonces ese es un desorden que no va con los principios del Señor. Sigue realmente el corazón de lo que Dios te ponga y no un interés que sea mezquino. Bueno, sigamos pues en este desarrollo del orden de la casa. ¿Cuántos dicen amén? Va, que nos habla el Señor, hermanos amados. Qué lindo es el Señor, qué linda es su palabra.
Génesis 7:7. Veamos otro desorden sentimental. Entonces entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Mire pues, ya me quedan 5 minutos, pero en el nombre de Jesús tratemos de platicar de eso. Dice mi apóstol que el orden de los factores sí altera el producto, ¿verdad? Ese es un principio matemático en la división y en la multiplicación. En la suma dice que el orden de los factores no altera el producto. Pero en este caso, en la Biblia, el orden de los factores sí altera el producto. O sea, cualquier cambio que tú veas en la palabra, cualquier coma, todo lo que quedó no quedó por gusto, ¿verdad? Porque se les ocurrió ponerlo ahí. No, todo tiene un propósito. Y cuando analizamos acá, había un desorden sentimental en la familia de Noé. Solo en la familia de Noé sería todo un tema para platicar. Creo que aquí vamos a dejarlo por hoy, porque hay más ejemplos del orden que debemos de traer a nuestra casa. Quizás nos permite el Señor verlo en una segunda oportunidad para darle continuidad a este tema. Pero veamos a la familia de Noé. Usted se recuerda del diluvio universal y que tenían que entrar los animalitos en pareja, pero tenía que entrar toda la familia de Noé. Noé estaba compuesto por Noé, su esposa, los hijos, que eran 3, y dice que ya sus hijos estaban casados, entonces tenía 3 nueras. Entonces, ¿cuántos son? Noé y su esposa 2, sus 3 hijos 5 y sus 3 nueras 8. Y así dice la palabra, solo aquellos 8, reinicio, que volvieron a poblar la tierra. Ahora, ¿se imagina usted? Imagínese el arca como un barco, como una nave donde van a partir, como un lugar y van a viajar y todo. Y entonces ahora miremos el orden como van a abordar. Resulta que empieza la lluvia y entonces se oye, ¿verdad? Bueno, los pasajeros con destino a la salvación, ¿verdad? Porque ahí era el diluvio, era la muerte y el juicio para todos. Por favor, abordar por la rampa número 1 del arca. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Figura de la salvación de la iglesia también, pero hoy estamos viendo a la familia, tranquilo. Entonces resulta que viene y dice, mire el orden, entró Noé, va, está bien, Noé, va, tenía que entrar él porque todos lo siguen, pero mire quiénes iban con él, y con él entraron sus hijos. Mire este ojo, pues, mire, pues, va. Luego de sus hijos entró la mujer de Noé, ¿ok? Y luego entraron las mujeres de sus hijos. Como quisiera tener algo donde rayarle, pero haga este ejemplo ahí en su casa. Haga dibujitos. Ponga un muñequito y ponga a Noé. Aquí está, vamos a ver, aquí está Noé. Luego ponga a los 3 hijos de Noé. ¿Está bien? Va. ¿Me está siguiendo? Luego ponga a la esposa de Noé. Ya van 1, 2, 3, 4, 5. Y luego ponga a las 3 nueras. Vaya. ¿Quién separa a Noé de su esposa? Usted me dijo que iba a hacer el dibujito. A ver, volvamos a repetir. Está Noé, sus 3 hijos, y está la esposa, y está las 3 nueras. Noé, hijos, esposa. ¿Quién separa a Noé de su esposa? Aquí tendría que tener yo a 8 hermanos que me ayudaran a hacer esto o dibujar. Primero Dios, le prometo que dentro de 8 días aquí empezamos el tema y hacemos dibujitos para volverlo a retomar. A repasarlo, porque esto es bien importante. ¿Quién estaba entre Noé y su esposa? ¿Quién estaba de por medio? Pues estaban sus hijitos. Y qué precioso, nuestros hijos son una gran bendición, hermano. Pero ahí había un desorden, porque en el orden de Dios es primero tu esposa. Amén, perdón para los casados y casadas, espero que hayan dicho amén. Ahorita las hermanas en la casa, te lo dije, ahí cocinando, donde está usted haciendo ahorita los frijolitos, que le haya dicho al esposo, amén, ya viste, te lo dije. Ahí había un desorden porque los hijos estaban antes que la esposa. De eso vamos a hablar más despacio, que el tiempo ya se me fue. ¿Y quién estaba después de los hijos? ¿Quién dice la palabra de Dios? Y entraron sus hijos. ¿Y quién entró después de sus hijos? La esposa de Noé. Ok, va. Entonces ahora miremos la otra familia, porque ahí habían 2 familias. Es otra cosa que tenemos que platicar.
Sí, hermano, aquí hay tantas cosas para platicar de la familia. Estaba la familia de Noé y su esposa, pero ahora está la familia, 3 familias, de los hijos de Noé y sus esposas. Pero resulta que ahora está los hijos de Noé, la mamá de ellos, o sea, la esposa de Noé, y luego están las nueras. ¿Quién se estaba interponiendo o quién estaba de por medio entre los hijos y las nueras? La suegra. O sea, que ahí hay un desorden, hermano. Se lo voy a volver a leer y ahí cerramos en el nombre de Jesús. Entonces entró Noé en el arca, luego sus hijos, luego su esposa y luego las nueras. Este es un orden que no era el correcto. Vemos aquí un desorden sentimental. Estaba desordenado porque le estaban dando preferencia a Noé a sus hijos antes que su esposa, dejándola en segundo plano. Y la mamá, o sea, la suegra, estaba poniendo en primer lugar, los hijos estaban poniendo en primer lugar a la mamá y no a la esposa o a las esposas. Esto es algo que vamos a platicar, se nos ha acabado el tiempo, pero definitivamente el Señor que nos dé sabiduría para ir ordenando nuestra casa. Vamos a iniciar, Dios mediante, que nos permita dentro de 8 días, con la historia de Noé y el orden que trae bendición a nuestras casas. El orden que trae bendición empieza en la familia. Ahí donde estás, vamos a orar. Por cuestión de tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Que Dios bendiga tu casa, tu familia. Ayúdame a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que bendigas hogares, que bendigas matrimonios, familias enteras, papito, que están recibiendo tu palabra. Que nos des la sabiduría, Padre Santo, para traer el orden a nuestros hogares, Señor. El orden primeramente, Señor, para amarte a ti, para amar a nuestro prójimo, Señor, y para traer bendición a nuestras casas. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermanos. Buenas noches.